¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en una nueva edición de Voces de la Ciudad de este día domingo 12 de marzo del año 2023, y a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, que motivó en Cuenca, en otras ciudades de todo el territorio nacional y en el mundo entero una gran cantidad de actividades que tienen como principal objetivo la reivindicación de derechos y la reivindicación de la lucha de las mujeres por sus derechos en contra fundamentalmente de la violencia. Les saluda como cada semana Rosana Encalada, y el día de hoy vamos a tener importantes invitadas. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos, por eso la demora, les pedimos mil disculpas, pero estará esta mañana con nosotros Geraldine Guerra, ella es presidenta de la Red de Casas de Acogida, Sonia Salamea de la Red de Familias de Víctimas de Femicidio, y Martina Pérez, activista por los derechos de las mujeres. Martina se encuentra ya con nosotros, esperamos que en brevísimos instantes esté Geraldine también ya está con nosotros, y ojalá en pocos minutos más Sonia pueda también ya enlazarse. Les doy la más cordial bienvenida, y como siempre a mi compañero Agustín, bienvenido Buen también. día, Rosy, buenos días, como las hay con todos quienes siguen nuestra señal en el Ecuador y en el mundo. Buenos días a Geraldine y a Martina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Estamos en este día muy importante, en realidad ha sido una semana muy importante en la coyuntura de la agenda feminista, en la agenda social per se. El pasado miércoles tuvo lugar la marcha, ¿no? La marcha por el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, a propósito de continuar con la lucha en contra de la desigualdad de género, continuar con la lucha en contra de la violencia machista, de la violencia per se de la sociedad en su conjunto, y continuar con la lucha por la reivindicación de los derechos civiles, políticos, de los derechos sociales de las mujeres, que permiten las libertades individuales, el ejercicio pleno de las libertades individuales, algo que todavía nos queda mucho por avanzar. Recordemos que esta es una lucha que empieza a forjarse entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que todavía resta mucho por hacer, pese a los supuestos avances de la sociedad. Pero bueno, vamos a plantear en este día, la pregunta es cuánto hemos avanzado, si hemos retrocedido, y qué es lo que ha impedido, qué es lo que ha obstaculizado los avances hacia una verdadera sociedad igualitaria, justa, equitativa, libre de violencia, ¿no? De toda forma de vejación hacia las mujeres, algo que todavía ocurre de manera marcada en nuestra sociedad. Pero antes de arrancar con Martina y Geraldine, quisiera referir unas cifras para un poco responder a priori, a grosso modo, esta pregunta que acabamos de plantear con Rosy. Según la Fundación Aldea, el año 2022 hubo 332 femicidios en el Ecuador, acaso uno de los años más violentos para las mujeres desde que el femicidio se tipificó en el Código Orgánico Integral Penal en el 2014. Asimismo, para dar unas cifras globales, según ONU, siempre son cifras estimadas, tengo el dato preciso, pero nunca son precisos en realidad. Según ONU, hay en el mundo 2.700 millones de mujeres que no tienen acceso a oportunidades laborales. Hasta el 2019 solamente el 25% del Parlamento estaba integrado, del mundo, de los parlamentos, asambleas, las cámaras, integradas por mujeres. En el mundo hay un registro de 1 de cada 3 mujeres sufre violencia de género, en el Ecuador son 7 de cada 10. Y bueno, vamos a estar un dato local, según el Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca. El delito más denunciado en Fiscalía entre el año 2020, 21 y 22 fue justamente la violencia intrafamiliar, violencia a mujeres y violencia a niños. En el 2020 hubo 24%, en el 21 el 33%, en el 2022 el 25%. El segundo delito más denunciado son los accidentes de tránsito, y entre el tercer y cuarto rubro incluso están los delitos sexuales, ¿no? Según la ONU no ha habido grandes avances, yo no creo en aquello. Y según la ONU tampoco hay ningún país que ha logrado la equidad. A mi juicio, al menos en nuestro país, hemos retrocedido y falta mucho aún por hacer. Muy buenos días, Geraldine, buenos días, no sé si está Sonia también. Sonia está ya conectada también, y sí. Martina, bienvenidas. Sí, si nos pueden escuchar muy bien. Sí, por mi parte sí le escucho muy bien. Gracias. Estupendo. Quisiera empezar con Sonia. Muy buenos días. Sonia planteó esta pregunta con un preludio de cifras que un poco plasman la realidad que estamos atravesando, pero para empezar un poco una reflexión general, para ir siendo más específicos en los tópicos, a su juicio, ¿cómo se encuentra el Ecuador en esta lucha histórica, ¿no? Durísima, una lucha durísima, con muchos obstáculos de por medio de la misma sociedad, el machismo vigente, acaso creciente, crónico, y por otro lado los estados que no han podido garantizar la seguridad para las mujeres. Recordemos que la violencia es un tema estructural, histórico, y que
precisa de voluntad política y de grandísimos esfuerzos articulados entre las instituciones de la sociedad. Muy buenos días, Sonia, bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por su invitación. Son espacios que nos ayudan justamente a nuestra lucha, a nuestro reclamo. Y yo lo siento más como madre afectada de una de estas problemáticas. Mi hija, Cristina Palacio, es mi referente, es mi lucha hasta mi muerte, ¿ya? Porque vemos que las familias no podemos descansar. Yo he tenido un juicio justo, un juicio que ya dio su fruto como es una sentencia. Más de que me vale, si es que ya en 6 años un femicida con una condena demasiado grande, que son los 34 años, 8 meses, salió, se jugó. Ya, entonces el Estado es el que tiene que ayudarnos, el Estado es el que tiene que ver. Actualmente en las cifras estamos viendo, y con horror, en estos 3 días aquí en el Ecuador hay 3 mujeres asesinadas por femicidio. Ya, una en Cotopaxi, una chica, se le ve muy joven en las fotografías, lanzada a una quebrada, la otra en Quito, no recuerdo bien el sitio, ayer y hoy día también, digamos, la noticia desde ayer prácticamente aquí en Cuenca, otra mujer muerta, posiblemente por ahorcamiento y lanzada al río, a las aguas de nuestro querido río, que vemos que se va empañando de sangre cada vez más. Este río se ha hecho el referente para que estos asesinos, estos femicidas, quieran diluir las causas de su horrendo crimen, pero el río siempre da respuesta y nosotros vemos otro femicidio, otra mujer más muerta en ellos. ¿Qué podemos decir de las cifras mundiales? Las cifras mundiales parece que van en aumento en vez de cambiar, pero esta lucha no ha de claudicar con mujeres como Geraldine, que sin tener la nostalgia propia de este dolor que sentimos, son mujeres que nos ayudan, que luchan por esto. Y así hemos de seguir paso a paso hasta conseguir justicia, o en todo caso a que merme esta estadística. 3 días, 3 mujeres muertas en diferentes provincias. Sonia, uno de los temas que vale la pena además reconocer a propósito del Día Internacional de la Mujer y esta conmemoración que de alguna manera nos recuerda que toda esta lucha todavía está pendiente y todavía tiene un largo camino por recorrer, es el darnos cuenta de que todas, absolutamente todas las mujeres, no importa su condición ni económica, ni social, ni física, ni de ningún tipo, podemos en algún momento ser víctimas de un femicidio. Así es, en el 2017 sucedió eso, no importa la condición de la chica, no importa que sea universitaria, que esté trabajando en un puesto de gobierno, como fue mi hija, no importa el estado con el femicida en el que se encuentra el estado social. Vemos que no solamente dentro de la familia se mata, sino también dentro de los trabajos, como fue el caso de mi hija, un caso peculiar, digamos, asediada a escondidas, porque ella nunca supo de un sociópata que tuvo mente cruda para realizar este acto tan horroroso. Amigos, ni amigos, sino compañeros de trabajo. Entonces, por eso mismo una alerta, las mujeres estamos expuestas, ya le digo, no, como usted mismo decía, no importa la clase social, no importa si no es o no de familia, no importa el lugar, siempre estamos acechadas las mujeres, mucho más las jóvenes y las niñas que estamos viendo incluso en los casos de pornografía, que también es una muerte moral que se les está infringiendo a las niñas. Entonces nosotros las mujeres, ¿qué tenemos que hacer? Las madres en especial las madres que comprendemos esta problemática, tratar, aliarnos. ¿Para qué? Para educar a nuestros hijos, para lanzar esa voz de indignación y esa voz de cariño para las nuevas parejas, o sea, que eduquen a sus niños, tanto mujercitas como los varones. Estamos ya afuera, en esta sociedad, todavía estamos dentro de un estado patriarcal, dentro de un estado machista, entonces eso hay que comprender. Desde hace años la mujer ya se desvinculó un tanto del hogar, ayudando en lo económico. La mujer empezamos a trabajar, más las tareas de la casa siguieron igual, más el machismo que sucumbe sigue igual hasta ahora. Muchas parejas tal vez comprendan y empiecen los varones también contra esta lucha.
tenemos que ayudarnos, ya que somos equitativamente gente que podemos entre nosotros darnos un abrazo de ayuda, tanto en el hogar, tanto en el trabajo y en las calles. En una sociedad que se respete, solo así haremos una patria mejor. E inclusive también un llamado a las mujeres. Vemos que la que es una mujer la que da la absolución a estos femicidas de aquí de la SUAY. Ya, entonces una mujer que sí, o sea, ¿qué vale más? El apego al género o el dinero, porque las cosas así por así no se van a dar, sino tiene que haber muchas cosas turbias, digamos, que apoyen a estos personajes a cumplir mal su misión. Entonces nosotros inclusive como mujeres debemos vender eso, si somos profesionales también ayudarnos en cuestiones de género. Eso también irá mermando un poquito los femicidios porque habrá sanciones mejores y que se cumplan. Nosotros dentro de la Asamblea vamos a plantear, e igual al Consejo de la Judicatura, que se depuren a estos jueces o juezas que estén infringiendo la ley. Y en la Asamblea pedir que los femicidas, así como nos quitaron a nuestras hijas por siempre, eternamente en esta vida, porque yo sé que en la eternidad les hemos de encontrar, también aquí paguen eternamente su pena, cadena perpetua para estos, no rebajas, por favor, no rebajas a este tipo de individuos, a este tipo de femicidios que nos están azotando a las mujeres. Gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Quisiéramos pasar con Geraldine. A propósito, haciendo bisagra con lo que dice Sonia, esta semana sucedió algo insospechado. El 3 de marzo fueron liberados dos femicidas con una sentencia de 34 años y 8 meses. Carlos Torres por el femicidio de Cristina Palacio y Luis Cordero por el de Berta Minchala. Insólitamente, en los días previos a la marcha del 8 de marzo fueron liberados dos femicidas, apenas con unos 4 años que han cumplido su pena y fueron liberados, como burlarse de la sociedad ecuatoriana. En realidad no sabemos de qué se trata esta tomadura de pelo, pero bueno, es justamente lo que acaba de decir Sonia. Geraldine, muy buenos días, ¿nos puede escuchar? Sí, buenos días con todos, con todas. Saludos a la bella Cuenca desde acá, desde la zona rural de Pichincha. Un placer, Geraldine. No sé si pudo escuchar mi introducción. Queríamos tener un análisis en perspectiva de lo que fue el miércoles, de lo que habíamos hablado, de cuánto hemos avanzado, cuánto se ha retrocedido, sin dejar de lado que ya abordaríamos posteriormente lo que acaba de suceder insólitamente con la liberación de estos dos femicidas. Esta semana el uno ya está prófugo, el otro ha sido recapturado. Pero bueno, ¿qué lectura nos deja para arrancar, Geraldine, haciendo una reflexión en perspectiva de cómo se encuentra el Ecuador en esta lucha histórica tan complicada, tan dura, en lo que es avanzar hacia la equidad de género y en lo posible erradicar la violencia o bajar los índices en lo posible, ¿no? Digamos, yo creo que esa pregunta es bien difícil responder, porque por un lado tienes toda la normativa legal, toda la normativa institucional que te respalda, porque digamos, la normativa está escrita, tenemos una ley, tenemos un código orgánico integral penal, tenemos unas rutas de atención, protocolos, en todas las instancias competentes, tienes protocolos en educación, en salud, en justicia, en inclusión, pero eso no se cumple. Entonces el problema que tenemos en Ecuador es que vivimos ante una infamia aterradora, y la voy a decir así porque es una infamia aterradora. ¿Cómo es posible que una jueza escarcele a dos femicidas? Eso ya es, es la evidencia de una cadena perpetua que tenemos en Ecuador con el tema de la violencia. Seguimos reproduciendo violencia porque el mensaje permanente es de impunidad. El mensaje es que nos pueden matar y dejar tiradas en cualquier lado y no va a pasar nada. Y cualquiera va a salir libre a los 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. No hay un mensaje contundente de justicia, y eso es lo que estamos diciendo. No hay un mensaje contundente de justicia, hay un mensaje contundente de impunidad. En la violencia en todas sus formas y aún más también en la violencia en su escalada mortal, que es el femicidio, ¿no? Así que si me preguntas, Agustín, para mí estamos ante una infamia aterradora. Ecuador vive una latente impunidad. No hay, y por más que desde los decisores de política pública, digamos, en el nivel central, tomen una decisión, eso no se aplica en los territorios. Y más aún, ni siquiera hay sanciones. La jueza, por ejemplo, de Montecristi, que liberó a los 2 femicidas de Azuay, debería estar presa y debería estar pagando una reparación a las familias por toda la revictimización que ha dicho. Ese sería un mensaje contundente. Contrariamente, tú tienes un presidente del Consejo de la Judicatura que justifica la falta de celeridad amparado en el debido proceso.
Así Pero, que ¿cómo hacemos un se puede llamado explicar, al movimiento de mujeres? ¿Cómo se puede explicar que haya sucedido justo en estos días? O sea, es como que nos llama la suspicacia, es decir, es algo extraño, Geraldine. Pero además ya era el otro tema que quizás debe espantarnos más, es que si bien estamos abandonadas, la sociedad está abandonada por parte de la actuación de la administración de justicia, y no son solamente los jueces, quizás más adelante podremos hablar qué es lo que hace la policía, qué es lo que hace la fiscalía, pero quizás lo que más debe espantarnos es que hay organizaciones sociales, fundaciones humanitarias que están detrás de este tipo de hechos, que lo que hacen es beneficiar, en este caso, al femicida, efectivamente lanzando ese mensaje de impunidad, y que esto puede seguir pasando las veces que sean, y que pagarán 2, 3 años en la cárcel y luego volverán a las calles sin que, además, con el riesgo de que vuelvan a cometer hechos de esta naturaleza. No, de hecho, esa es la infamia aterradora de esta cadena, que es lo que estás diciendo, Rosana, porque no es solamente al final jueces y juezas, tienes todo lo que pasó antes y todo lo que pasa en el proceso. Esa es una infamia. Yo, como organización de sociedad civil, realmente estamos absolutamente alarmadas. Lo único que nos queda es la denuncia pública. No van a tener la complicidad del silencio, porque no tenemos los recursos. Parece que se van hacia otros lados, en el Estado, en el gobierno, entre las organizaciones que se dedican a defender femicidas, por ejemplo. Pero las organizaciones de mujeres, las organizaciones sociales, tenemos la voz, y tenemos las calles, y tenemos la protesta, y nadie les va a dar la complicidad ni la comodidad de nuestro silencio. Lo que pasó este mes en Azuay es una vergüenza. Debería avergonzarnos como sociedad. Es una vergüenza, y no sé dónde están las acciones contundentes para sancionar a la jueza. Hay como un mutis o un silencio generalizado cuando ya uno pide la sanción. O la sanción para ir más atrás del femicidio. Rosana Agustín, es importante ver que el femicidio es una escalada mortal, pero ¿qué pasa antes? Yo me pregunto, estos funcionarios del Ministerio de Salud, que ponen reposo de 2 días cuando una víctima está más o menos, necesita un mes por lo menos de reposo debido a las agresiones. ¿Por qué? Porque no quieren asistir a los juzgados. Tenía una discusión la semana pasada sobre este tema. Había una parte que justifica la acción de los médicos y de los funcionarios de salud, porque dicen que si irían a todos los juicios no tendrían tiempo para atender. Y lo que yo decía, bueno, entonces, ¿por qué no hagan una propuesta de cómo debería ser? Si no tienen que ir, si no quieren ir, porque el problema de los médicos es que no quieren ir a las audiencias, por lo menos hagan un informe y validen que haya un informe, pero no afecten a la víctima. No, la respuesta es afectar a las víctimas. Es decir, no, la chica a la que casi le rompen el ojo, por acá por el noroccidente de Pichincha, nunca va a tener no puede poner una denuncia, porque le puso 2 días de reposo. Cuando tenía más de un mes de reposo, todavía no se recupera. Y ese mensaje permanente, ese lavado de manos, esa impavidez que tienen los funcionarios y funcionarias públicas, porque están recibiendo un salario y no están haciendo su trabajo, eso es lo que aterra. Porque además, un llamado, porque esos funcionarios, esas funcionarias del día de mañana, también pueden ser víctimas de la violencia, si la violencia nos está perpetrando en todos los ámbitos, no es solo a un sector, porque las mujeres, Rosana y Agustín, no somos un sector, somos la mitad de la población. Y eso significa que la política pública tiene que ser contundente para esa mitad de la población. No es que nos hacen un favor con dar una sentencia favorable, con atrapar a un femicida, con atrapar a un agresor. No, eso no es un favor. Somos la mitad de la población y por lo tanto debe ser contundente la aplicación de esa política pública. Y esa es la deuda que tiene el Estado ecuatoriano, que no logra concretar esa política pública en los territorios, y no logra porque no hay sanción. Gracias. El momento que hay una sanción. Sí, gracias, Gerald. Seguiremos más adelante. Quisiéramos continuar también con Martina y consultarte también sobre estos temas. Como dice Geraldine, no vamos a callar, no importa lo que suceda, lo que haga el Estado ecuatoriano, lo que haga, en este caso, la Administración de Justicia o quizás otros sectores sociales. Ha habido ya experiencias realmente importantes que han permitido sostener esta posibilidad, al menos, de visibilizar lo que está pasando. Recordaba hace poco Flores en el Aire, que también es una experiencia lindísima
profundamente dolorosa, pero es una cartografía que nos permite visibilizar lo que se vive a partir del femicidio, pero además está la presencia de las propias mujeres, lo que ocurre en cada 8 de marzo o frente a cualquier otra situación, otras expresiones, por ejemplo, hermosas, como ocurrió aquí en el Puente Vivas Nos Queremos, que lo prepararon, lo pintaron, lo limpiaron, lo arreglaron, pese a que es vulnerado cada cierto tiempo, cada 2 meses, cada 3 meses. Es la quinta vez que se coloca la placa en este puente que se ha convertido ya en un espacio emblemático para darle su lugar a los nombres de las víctimas y sobre todo para poder exponer y mostrar cuántas mujeres están cada vez siendo víctimas del femicidio. Sería importante conocer cuáles son tus lecturas de cómo llegamos al 2023, luego de ya un largo camino recorrido y que parecería que avanzamos 2 pasos o 1 y retrocedemos 3 o 4 con hechos que vamos viendo y las respuestas que vamos teniendo a esta lucha. Sí, buenos días con todos y todas quienes nos están escuchando. Agradecerles mucho el espacio y a las compañeras, digamos, que también están siendo entrevistadas. Como decían, la violencia es estructural, entonces entender que la violencia es estructural es entender que la violencia también viene del Estado. Y Geraldine creo que ya lo ha dicho y lo ha explicado bien, cómo, digamos, se cumplen mecanismos de revictimización que reafirman esta condición estructural e histórica de violencia contra los cuerpos de las mujeres y contra los cuerpos feminizados. Siento que la violencia es la expresión máxima de la desigualdad política y de la desvalorización social en términos generales de las mujeres y como ya, digamos, mis compañeras han hablado y creo que tienen experiencia amplia, digamos, en acompañamiento en violencia y inclusive en casos personales, digamos, de sobrevivencia a las violencias. Creo que efectivamente una de nuestras demandas principales como movimiento feminista, como movimiento de mujeres, es luchar por vidas libres de violencias, es entender que el Estado tiene que trabajar en mecanismos de prevención y que también tiene que dejar de ser, digamos, un ente que reproduce las violencias contra las mujeres. Pero yo también quisiera, digamos, destacar que el 8 de marzo, y como al principio, digamos, Agustín nombró una serie, digamos, de estadísticas que respaldan esa condición estructural de desigualdad que las mujeres, digamos, nos enfrentamos en el mundo y en el país sobre todo. Entonces, siento que el 8 de marzo también hay que reivindicarlo como Día de la Mujer Trabajadora y entendiendo que desde ahí parte, digamos, las violencias y también las desigualdades. Entonces, por ejemplo, digamos, las mujeres hemos atravesado, digamos, muchas desigualdades y siento que es importante visibilizar que a nivel de trabajo y a nivel de salarios, a nivel de jornadas laborales justas, a nivel de seguridad social, estamos todavía en una desventaja frente, digamos, a los hombres. Entonces, por ejemplo, siempre creo que se han manejado unas 3 demandas laborales: conquistas obreras, que es las 8 horas, los salarios justos y la seguridad social. Y las mujeres todavía no hemos alcanzado las 8 horas de jornada laboral, todavía ejercemos más de 8 horas jornadas laborales, ejercemos inclusive dobles jornadas laborales y triples jornadas laborales por la feminización de la carga de trabajos de cuidados. Entonces creo que es importante visibilizar que las mujeres estamos todavía sosteniendo en forma mayoritaria, en un 76% frente a los hombres, las cargas de cuidados, y las cargas de cuidados, digamos, implican el sostenimiento de la vida. Y es importante esto entender porque esto también implica un nivel de explotación específica sobre el cuerpo de las mujeres y también implica que exista violencia y jerarquías a nivel de hogares. Entonces siento que a veces se ignora este factor del trabajo de cuidados, que creo que es imprescindible para entender las condiciones sociales que digamos vivimos las mujeres y por ejemplo nos enfrentamos a brechas salariales, a la seguridad social. Recién hicimos un estudio en la Universidad Central sobre la seguridad social, a pesar de que el IES
saca en sus boletines estadísticos que hay una igualdad en la afiliación al Seguro Social. Esta equidad es falsa. Las mujeres en su mayoría están, por ejemplo, en el Seguro Social Campesino, están afiliadas como dependientes y, por ejemplo, esta dependencia en la afiliación a la Seguridad Social en el IES implica también unas jerarquías y unas relaciones de poder en las familias ecuatorianas que también implican violencia. Entonces hemos escuchado, por ejemplo, que las mujeres en los hogares campesinos dicen: yo no me puedo divorciar de mi marido que me violenta porque dependo del Seguro Social. Entonces yo no me puedo afiliar al Seguro Social porque él es el jefe de familia, yo estoy en calidad de dependiente y es la única forma de acceder a salud pública. Entonces creo que esto es importante entender, digamos, en sentido de que se forman unas relaciones de poder que, por supuesto, debe reconocer el Estado y debe también actuar, porque, digamos, por ejemplo, la seguridad social es un derecho humano que debería ser garantizado por el Estado y no está siendo garantizado, y esta serie de factores que nos pueden parecer como muy aislados y que no tienen nada que ver con la violencia, como les acabo de explicar, son factores que contribuyen a las violencias que se reproducen contra las mujeres y los cuerpos feminizados, y siento que hay que ponerle atención a esto. ¿Ya? Martina, quisiera tocar dos temas. El uno, como había citado en el preludio de la entrevista, según ONU, alrededor de 3.000 millones de mujeres no tienen las mismas oportunidades laborales que los hombres, no tienen el chance de acceder a oportunidades laborales que los hombres. Esa es la una pregunta. Y la segunda, bueno, en el sentido de cómo lo vives tú, ¿no? Desde tu ámbito, desde tu realidad, conocer cómo vives tú, cómo viven tus amigas, tus familiares, tu entorno, en tu vida cotidiana como activista. ¿Cómo sientes tú esto que la ONU refiere? ¿Cómo lo has experimentado tú personalmente? El chance de acceder a oportunidades de trabajo. Y lo otro, ¿cómo ves tú cómo se vive la crisis de violencia y de inequidad de género? ¿Cómo se vive la mujer rural y cómo lo vive la mujer urbana, Martina? Creo que, igual como lo ha dicho Agustín, las crisis siempre pegan de forma desigual a las mujeres. Entonces, por ejemplo, cuando hay crisis de trabajo, hay crisis económicas, las crisis económicas pegan de forma desigual a las mujeres. Entonces tenemos unas condiciones, por ejemplo, la brecha salarial, de que por cada $476 que gana un hombre, las mujeres solo ganamos $391 por hacer el mismo trabajo. O también tenemos la feminización de la pobreza, que el 20.12% de las mujeres viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, frente a solo el 12% de hombres que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Asimismo, hay un dato importante que va en concordancia con lo que tú acabas de nombrar, que es, según la ENEMDU, los hombres asalariados están en una ventaja porcentual del 15.7% respecto a las mujeres, pero en cambio en trabajo independiente, digamos en trabajo autónomo, sobre todo vendedoras ambulantes, el porcentaje de mujeres supera el de hombres en un 2.1%. Y esto, digamos, podríamos analizarlo desde una perspectiva que se conecta con la organización social del cuidado. Entonces, las mujeres, al tener una carga de responsabilidad en el mantenimiento de los hogares, en el sostenimiento de la vida, en el, en el servicio que le damos a nuestros hijos, en el servicio que sostenemos en el ámbito privado, que es trabajo no remunerado del hogar, y recordemos que el trabajo no remunerado del hogar está reconocido en la Constitución como productivo, aporta el 19% a las cuentas nacionales, al PIB. Entonces, es como entender que al encargarnos de esta carga de cuidados, a sobrecargarnos de la carga de cuidados que no ejercen los hombres porque está feminizada, nos impide acceder a, digamos, trabajos que son remunerados. Porque el trabajo de cuidados, aunque genera valor, aunque aporta al PIB nacional, no es remunerado y tampoco es reconocido socialmente. Se le ha enfrascado como amas de casa, como es amor, es la maternidad, se le ha enfrascado como una condición natural, pero más bien corresponde a condiciones históricas de explotación de las mujeres, y siento que esto es importante visibilizar porque impide que las mujeres, por ejemplo, sean independientes económicamente, impide que las mujeres se inserten al mercado laboral, asalariado y formal, y al tener, digamos, que compatibilizar las cargas de cuidado con el trabajo remunerado,
obviamente acceden a los peores trabajos, obviamente acceden a los trabajos independientes, a los trabajos parcializados, a los trabajos más precarizados y a los trabajos peor pagados. ¿Cómo vivo yo, digamos, esta situación? Es que en general no solo el trabajo que hacemos las mujeres es desvalorizado socialmente, sino también, por ejemplo, en la educación vivimos unas condiciones de desigualdad específicas igualmente. Entonces nos enfrentamos, por ejemplo, a acoso en las aulas, nos enfrentamos, digamos, a una violencia también que viene de cuestiones, digamos, jerárquicas. Entonces siento que es importante también visibilizar que tenemos una desigualdad de oportunidades, una desigualdad de acceso a muchos espacios y digamos, conectándolo con el activismo, creo que como nos hemos planteado desde el movimiento de mujeres en el que militamos y del que planteamos la marcha del 8 de marzo aquí en Quito, es que es imprescindible una alianza entre campo y ciudad. Entonces nosotros nos planteamos un movimiento feminista, anticapitalista, antirracista, plurinacional y que por supuesto creamos alianzas con las mujeres de los territorios porque sabemos que las mujeres de los territorios están, digamos, afectadas por la violencia desde el Estado, por el extractivismo a sus territorios y también por la violencia, digamos, al ser mujeres, ¿no? Entonces entendemos que hay una diferencia marcada entre cómo vivimos las violencias. Entonces va a ser muy diferente que una mujer racializada, que una mujer, digamos, en condición de clase mucho más baja, una mujer empobrecida, viva toda la desigualdad estructural y que viva todas las violencias. Entendemos que sí hay diferencias entre las opresiones que nos atraviesan. Y en este sentido es que nos planteamos alianzas campo-ciudad y nos planteamos alternativas políticas conjuntas y mancomunadas entre todas las mujeres, entendiendo que no somos un grupo homogéneo. Las mujeres no somos un grupo homogéneo, sino que considerarnos un grupo homogéneo es un error de base. En mi lectura es un error de base. Somos mujeres que habitamos condiciones socioeconómicas distintas, somos mujeres que tenemos accesos sociales inclusive distintos. Por supuesto que todas estamos marcadas por la desigualdad de género, pero también estamos marcadas por la racialización, estamos marcadas por la cuestión de clase y eso es importante también tomarlo en cuenta y por eso es que, digamos, yo rescato el 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora, que inclusive ha sido invisibilizado históricamente, de que las mujeres en este día, el 8 de marzo, nos hemos movilizado desde 1987, que hemos estado organizadas en sindicatos como Aurora y Rosa Luxemburgo desde la masacre obrera del 15 de noviembre de 1922, y es importante entender que estamos organizadas, que entendemos nuestras condiciones de explotación y de opresión y que estamos creando, no solo estamos protestando, sino que tenemos respuestas políticas alternativas para la sostenibilidad de la vida. Muchas gracias, Martina. Sonia, sería interesante también compartir algunas reflexiones sobre algo que nos atraviesa además frente a la violencia, que es la culpabilización de la víctima. Y esto lleva a que muchas mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia no avancen muy probablemente con las denuncias o con la queja, digamos así, aunque sea pública, de lo que está sucediendo, porque terminan siendo víctimas de una sociedad que sigue culpando a las mujeres. Hace poco teníamos una discusión en redes sociales respecto de esta frase del vete a la primera tienes que irte. Cuán fácil es primero irse a la primera. Y sabemos además que gente que se ha ido a la primera ha terminado siendo también víctima a la final de hechos tan dramáticos como son el femicidio. La culpabilización es un tema que todavía nos queda por enfrentar, por combatir. ¿Cuál debería ser el camino, Sonia? No le tenemos a Sonia, me parece que estamos, no sé, tal vez con el micrófono apagado. Ya. Sonia, ¿nos puedes Ahí escuchar? estamos, sí. Sí, yo sí les escucho. La violencia, sí, desgraciadamente, a veces primeramente viene de la misma mujer. Es uno de los hechos por lo cual yo me planté en defensa de mi hija, porque los rumores empiezan a darse y las mujeres aceptan
y lanzan también esos rumores. Nosotros como sexo, como género, debemos siempre estar unidas y vemos que no tenemos la culpa, sino cuál es el que asedia, el varón. Ya, pocas serán las veces que la mujer asedia, porque también sí existe, pero lo que más para llevar una relación o una, ya sea fortuita, ya sea ya programada, es el varón, y allí lo que nos queda es a las mujeres, en especial a las jóvenes, medir esas palabras que nos dicen, medir las consecuencias que pueda tener salir con una persona desconocida. Recuerdo yo que antes de que suceda este hecho dolorosísimo para mí, hubo aquí la muerte de una joven profesional de familia respetable que justamente murió víctima de esta indolencia machista, de esta tergiversación. Más sin embargo, la sociedad fue la que le acabó a ella, la que terminó su moral. La familia no le defendió porque prefirió callar ante tanta ignominia y más bien que se quede el asunto allí. Pero eso no es justo. Las mujeres tenemos que salir a luchar, como que nos reivindicamos. ¿Por qué las muertes? ¿Por qué si las mujeres no tienen la culpa en la mayor parte de los casos? En el caso de Belén mismo, se le ha satanizado. ¿Por qué se fue a esas horas? Mujer muy celosa, etcétera, etcétera. Siendo la víctima, la revíctima de unas palabras hirientes que puedan decirse a través de la sociedad sin pensar en el dolor de ella, sin pensar en cómo moriría y sin pensar cuál tiene la acción de la fuerza que es el varón. Sonia, ante todo eso, digamos, cultura nos debe primar para dirigir a nuestros hijos, como decía, víctimas de homicidio, ya ha venido funcionando, conectándonos con las direcciones de educación, con la dirección de educación, conectándonos con otras entidades, con la policía, con colegios, como para dar nuestra voz de alarma, nuestra dirección a los adolescentes. La dirección a los adolescentes prácticamente cae en saco roto. Eso el gobierno tiene que hacer una gran labor en este sentido, educar a nuestra niñez y educar a nuestra adolescencia. Cuando ya cobraron juventud, creo que es difícil enderezar al árbol torcido. Entonces, nosotros desde hace 5 años venimos, ya les digo, con este granito de arena, dando charlas, haciendo ver que la violencia no es buena, haciendo ver que podemos tener un pare a la violencia. Y como he sido también trabajadora dentro del Ministerio de Salud, dando el apoyo a la mujer y en todo caso no propendiendo mucho a denuncias por un golpe que sí lo merece, pero en todo caso allanar las situaciones con el diálogo, con el mismo amor, para hacer comprender al varón cosas que impuestas por el patriarcado, pero que a lo largo de toda esta lucha le damos en necesidad. En ciertos hogares ya estamos viendo algo de equidad, ya la mujer ahora trabaja y también la clase junta. En esas partes nosotros estaremos siempre dando nuestra voz de alerta, prevenir el femicidio. Ahora, Sonia, uno de los apoyos más grandes que necesitan las familias víctimas de femicidio, y quizás es una de las deudas más grandes que tiene el Estado ecuatoriano, es la reparación. Pese a que pudo haberse dado en algunos de los casos un juicio justo y se ha establecido, las reparaciones de estas no llegan a cumplirse y resulta muy, muy difícil que estas se cumplan, y quizás es muy preocupante que pese a todo ese proceso vivido, incluso continúan habiendo amenazas a las familias de las víctimas. Se busca evitar que las personas continúen protestando, exigiendo, pero realmente las reparaciones no se cumplen, ni para las familias víctimas de femicidio, pero mucho menos para los niños que quedan en la orfandad. Sí, en lo absoluto no se cumplen. Ya hay un hecho escabroso, digamos, que ahora en la reunión que tuvimos con el presidente de la República,
nos dimos cuenta, las abuelas que antes tenían la mantención y educación de sus hijos, de los hijos de las hijas fallecidas, están todos los niños vueltos a su padre. Ya, el padre es el femicida, el padre es el femicida, el que no está, el que está enjuiciado, libre, el padre es el que está recibiendo el bono si es que lo hay. Entonces vemos también esa parte, el Estado tiene que darse cuenta, la justicia tiene que darse cuenta a quién da la potestad de los niños que quedan, cómo se van a ir de un hombre violento que ya violentó terriblemente a su hogar al retirarles a la madre. También esto que nosotros, ¿para qué seguimos un juicio? ¿Para qué una condena larga? ¿Para qué una lucha hasta conseguir esa sentencia justa? Para que se vayan esos 5 años, tal vez por medios de qué, son medios a la vista, ilícitos por los que actúan, y son recibos que ni el abogado nuestro sabe lo que ha estado tramando por detrás de las familias. Las familias no sabemos esta recapitulación de los juicios que ellos empiezan a hacer, ya le digo, a espaldas nuestras, y de pronto nos topamos con llamamiento que les van a dar la libertad. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Dónde está la reparación del Estado en ese momento? También debe Consejo de la Judicatura. Esperemos que ahora con el nuevo presidente nacional, el doctor Wilton Terán, nos ayude a depurar, nos ayude a aclarar cómo así que los juicios, si siempre para pedir un habeas corpus se demora 2, 3, 4 años, eso me lo han dicho los abogados, y sin embargo ahora en semanas se da. Qué lástima que sea una jueza mujer, y también la que propicia todo esto también sea una mujer. Ya. Fundaciones que pueden estar a la ayuda de nosotros, más son fundaciones que nos unen. Gracias, Sonia. Quisiera pasar con Geraldine. Geraldine, en el año 2017 se aprobó la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en el gobierno de Lenín Moreno. Le quería consultar en qué medida esta ley se ha aplicado, cómo ha avanzado. También entendemos que esta ley se deriva del sistema de erradicación de violencia de género, del cual forman parte al menos 22 instituciones del Estado: Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, el MIES, el ECO 911. Pero entendemos, tengo una información de primera mano de que incluso a estas reuniones no asisten la Fiscalía y la Judicatura, ni que apenas envían delegados nada más, y que no se está articulando realmente la política de prevención para tener un sistema de erradicación sólido, y que la ley tampoco se aplica en su justa medida. ¿Qué piensa al respecto, Geraldine? Y quizás la ley no se ha aplicado tampoco, Gerald, por la falta de recursos. El Estado no ha entregado los recursos necesarios ni suficientes para que esta ley pueda implementarse. Sí, justamente, digamos, esa es la gran deuda que tiene el Estado, es lo que decía al inicio. Hay una disyuntiva entre lo que está escrito y lo que se territorializa o lo que se concreta en la vida de las personas en cada lugar que estén en el país, en este caso las víctimas de violencia. Una ley sin dinero no puede ejecutarse. Tú no puedes promulgar una ley y luego no darle el dinero suficiente. Pero es otra cadena de impunidad o de ¿cómo digo?, de aterradora, voy a decir, porque mira, se promulga una ley, pero como en la ley dice que las 22 instancias son competentes en los temas de violencia, las 22, pero no les asigna presupuesto, porque según lo que dicen las autoridades, entonces cada entidad tiene su recurso. Pero desde el gobierno central ese recurso no se da desde finanzas. Entonces es una cadena perpetua. Se echan la Finalmente pelota. es lavarse las manos, no dar los recursos suficientes ni eficientes que se requieren, y así como se ejecuta una ley. Digamos, ¿qué entidad? Salud te dice, no tenemos plata para eso. Educación dice lo mismo, justicia dice lo mismo, interior dice lo mismo. Las 22 instancias dicen lo mismo. Y es como, una cosa es una réplica, por eso es como una burla, y vamos a volver al inicio, Agustín Rosán, es como una burla. Si tú promulgas una ley, esa ley tiene que estar amparada por presupuesto suficiente, no así como de lo último, porque la violencia mata vidas, así como COVID-19. Así como COVID-19 nos mataba y teníamos pánico, deberíamos tener pánico, porque la violencia también nos mata, y todo debería estar enfocado a la prevención, pero no es así. Las mujeres seguimos siendo consideradas ciudadanas de segunda categoría, como que si no importa. Es violencia sexual, no importa. Si no, les invito a ustedes a que acompañen una víctima a cualquier unidad judicial o fiscalía. Cuando uno llega con una víctima de violencia, no se imaginan solo el rostro,
El rostro de la persona que te recibe es como que si ya le tocó algo que mejor no, es como miradas hacia arriba, decir yo no, buscando, se esconden, dicen vuelva más tarde, es como que si fuera un castigo, y no es así. La violencia es una pandemia, fue declarada como la pandemia en la sombra ya. Llega la creación del Ministerio de la Mujer, lo que era antes la Secretaría de Derechos Humanos, ¿contribuye realmente en algo tener un Ministerio de la Mujer? Personas que estaban ahí, Ana Toledo, Cristina Almeida, a la final decidieron retirarse, precisamente porque decían lo que tú dices, sin plata no podemos hacer nada, ¿qué estamos haciendo aquí? Exactamente, es que no puede, el Ministerio de la Mujer es un logro, se puede leer como un logro desde un punto de vista, pero si ese logro no va a tener recursos, no va a tener voz ni voto en ningún lugar, o sea, no sirve de nada. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve cuando haya recursos, por eso se le ha dicho al señor presidente, y aprovecho este medio de comunicación para volver a hacer el llamado. Se requiere presupuesto suficiente y eficiente para sostener el ministerio y para aplicar la ley. Sino, ¿cómo? La ley en sus 4 formas, por favor, porque no es que solamente es prevención en todos los niveles, es atención, es protección y es reparación. Eso no se está cumpliendo porque no hay recursos, entonces todos se lavan las manos. Y ahí me permito ponerles un ejemplo de cómo funciona en el Ecuador el tema del acceso a justicia o acceso a derechos, a pesar de que somos un país, un estado de derechos. Las declaraciones del presidente del Consejo de la Judicatura, recién inaugurado este nuevo presidente, diciendo que no es su culpa que los jueces liberen a los delincuentes, sino que es culpa de la policía, que es culpa de fiscalía, menos de él. Entonces nadie se hace cargo. Estamos esta cadena perpetua de impunidades así. No, yo ya me lavé las manos y ahí se le informe. No, esta no es mi responsabilidad. No, les recordamos, como movimiento de mujeres, que es su responsabilidad, porque el Estado es el garante de derechos, por lo tanto tiene que garantizar ese acceso. Los que se tienen que poner de acuerdo son ustedes, señores del Estado, señores que concretizan la política pública de las distintas instancias, son los que tienen que generar esas mesas. Rosana y Agustín, perdóname, hay mesas de prevención de la violencia en todos los cantones, pero solo sirven para tomarse fotos, porque luego no se concretizan, no hacen seguimiento de casos, no hacen hagan seguimiento de casos en cada cantón, y ese es el llamado que estamos haciendo ahora, en cada cantón por lo menos seguimiento de casos, 10 casos, porque la violencia afecta a la vida concreta, no en palabras. Cómo la persona que ha sido víctima de violencia va a ser atendida, eso es lo importante. Ahora, Gerald, otro de los temas que va muy de la mano de esto es esta brecha todavía enorme que existe en las cifras. No manejamos las mismas cifras, el Estado no maneja las mismas cifras que los números que presentan las organizaciones de los derechos humanos. Las organizaciones de los derechos humanos tienen cifras mucho más altas que las que realmente presenta el Estado. ¿A qué se debe? De algún lado ellos dicen que efectivamente las cifras, que muchas de estas muertes no son femicidios, el feminicidio está tipificado, el femicidio no lo está, son muertes violentas que no pueden ser consideradas como femicidios. Aquí creo que vale la pena una explicación. Sí. Rosy, antes de esto, me había documentado para esta entrevista y tenía sus cifras, Geraldine de Aldea, de que en el año 2022 hubo 332 femicidios. Obviamente mi trabajo como periodista es contrastar. Me comuniqué con la gente del gobierno, les pregunté para constar la cifra. Ellos me dicen que según Fiscalía son 88 femicidios, sino que Aldea lo que hace es generalizar como femicidios y femicidios. Me dijeron femicidio es por el hecho de ser mujer y feminicidio también se incluyen las muertes violentas derivadas del narcotráfico, sobre todo la zona 8, que es lo que me decían anoche del gobierno, ¿no? O sea, le digo lo que me dijeron del gobierno anoche, son 88 femicidios, no son todos femicidios, también hay feminicidios. ¿Qué nos puede decir de eso? Dice que las cifras, en realidad, ya sabemos que la realidad es que hay femicidios, que hay violencia y que es un dato ¿no? alarmante, pero quisiéramos saber con qué criterios técnicos se elaboran las cifras, Geraldine. ¿Y qué le respondería a lo que me dijeron del gobierno, de que son 88 y no 332? Sí, te respondo, y te respondo con lo mismo que empecé. Esto es una cadena perpetua de impunidad. Mira, el Consejo de la Judicatura, vamos a empezar por ahí antes de la Fiscalía. El Consejo de la Judicatura tiene su página, su plataforma Femicidios DC. Si tú revisas esa plataforma, tú vas a ver que ellos tienen distintos criterios de registrar femicidios. Tú vas a ver que una violación con muerte está registrada así, como violación con muerte, porque es otro delito. Tú vas a ver que asesinatos o homicidios perpetrados por la propia pareja o expareja igual no están como femicidio. Y tienes una serie de otros hechos violentos que están tipificados como otro delito. Con ese pretexto, el Consejo de la Judicatura no junta los datos.
Entonces, la cifra oficial que tiene el presidente y la ministra de la Mujer es esa. Y esa es una cifra subregistrada y es una cifra infame, porque lo que hace es no decirte lo que. Le hemos dicho al Consejo de la Judicatura que amplíe los criterios de registro, que si es violación con muerte, por lo menos esa la ponga como femicidios, que si es homicidio por parejas o exparejas, lo ponga. ¿Por qué digo parejas o exparejas? Porque parece que en el sistema de justicia ahora solamente se considera femicidio cuando es la pareja o expareja, no se puede mirar más allá, cuando no es cierto. Y Agustín, ahí te voy a responder. La Fiscalía tiene una deuda enorme. No siguen, ninguna fiscalía está siguiendo, bueno, algunos sí, vamos a decir algunos, no están siguiendo el Protocolo Nacional de Investigación de Muertes Violentas por Razones de Género. Si tú revisas ese protocolo que fue expedido en noviembre de 2022, todas las muertes de mujeres... Ni siquiera van a las reuniones del sistema de erradicación, van a un delegado, entiendo. Exactamente, pero tienes ahí en la página web de Fiscalía tienes el Protocolo Nacional de Investigación. ¿Qué dice ese protocolo? Que esté Fiscalía. Todas las muertes violentas deben ser investigadas como femicidio para después, en la investigación, descartar si es o no. Eso no se cumple. Lo que hacen es que acusan como asesinato, como homicidio, porque dicen que es más fácil demostrar la relación de poder, porque no comprenden. Hay un vacío de especialidad en Fiscalía, no comprenden lo que significa una relación de poder. Cuando una trabajadora sexual es asesinada, es femicidio siempre. Eso lo dice a nivel latinoamericano, a nivel mundial, no lo decimos solo en Ecuador, y lo dice Fiscalía. Y sin embargo, cuando asesinan en la zona 8, a las trabajadoras sexuales no las registran como femicidio. Tienes una serie de contextos violentos. Adicionalmente a eso, ¿por qué la brecha? La brecha es la diferencia y la disparidad de criterios de registro, que es malévolo y es infame. Porque cuando tú subregistras como Estado, tú no estás nombrando lo que hay, estás estás quitando el derecho a las familias de recibir reparación o a recibir alguna medida, y eso es malévolo, eso es infame. Por otro, tienes un país que el 2021 y el 2022 ha subido la muerte violenta de mujeres por delincuencia organizada. En Ecuador le hemos puesto así, pero en otros países le están llamando femicidios en contextos criminales, femicidios en economías criminales y femicidios en narcodelincuencia. Y nosotros lo estamos nombrando, esto no sucedía en Ecuador. Sucede desde el 2021 a finales y 2022, y la cantidad de casos nos obliga como sociedad y como Estado a pensar que es otro contexto donde se producen femicidios. No es un pretexto decir esta vida no vale porque ha sido de bandas. Los cuerpos de las mujeres usados como botines de guerra para dar amenazas, para escribir mensajes. La crisis carcelaria, Agustín y Roxana. Mira, en la crisis carcelaria muchos asesinos que estaban ahí o delincuentes presos mandaron a matar a sus parejas. Hay una vinculación directa. Una crisis carcelaria sube los femicidios por delincuencia organizada. Eso es otro fenómeno y es el Estado el que tiene que analizarlo y que tiene que ver cómo lo va a nombrar. Es evidente de que a raíz del 2021 tenemos una realidad distinta, es decir, están incrustadas aquí las mafias internacionales, tenemos la peor crisis de inseguridad de la historia nuestra. En ese sentido, es preciso revisar la ley, el COIP, tipificar quizás el feminicidio. Quisiera que nos explique usted la entendida al respecto. ¿Qué sería lo preciso aquí para superar las ambigüedades que usted sugiere del Estado para no dar las cifras reales? Mire, el Estado tiene que hacer un mea culpa profundo, con alto sentido de responsabilidad. Tiene que empezar a nombrar, porque es muy fácil decir que los femicidios han bajado cuando en las calles, en las ciudades, en las comunidades vemos que no, que es al revés. La violencia está creciendo y está creciendo también en su escalada mortal. Lo que tiene que hacer el Estado es mirar, hacer un análisis, decir lo que está sucediendo y no tapar. Porque parece que lo que te han dicho ayer en Fiscalía es el típico pretexto. No, es que eso nosotros no registramos. No, es que no es un pretexto. Están sucediendo muertes con distintas componentes, con componentes nuevos de peligrosidad. Por ejemplo, el uso de armas de fuego. Seguramente, Agustín, has revisado en nuestras cifras. Sí. En el 2022, la principal arma con la que perpetraron los femicidios son las armas de fuego. Ajá. En un país donde la tenencia de armas no es legal. Y eso ya debería mover a la política pública. Eso es lo que estamos diciendo las organizaciones. No les vamos a dar el silencio para que estén cómodos. No, los femicidios por delincuencia organizada son y se están analizando en toda la región desde sociedad civil. Estamos haciendo un esfuerzo de tipificar y cómo vamos a nombrar en toda la región esos femicidios, porque está ocurriendo lo mismo en todos los países.
Así que el Estado tiene mucho que hacer, debe mucho a las organizaciones, no solo a las organizaciones, sino debe mucho a las mujeres, niñas y adolescentes de este país. Es horroroso si tú comparas la cifra de niñas, adolescentes también que fueron asesinadas, cuántos de esos asesinatos fueron o femicidios fueron cometidos por sus padres o padrastros. Femicidio vicario es otro femicidio que no hablan. Suicidio tampoco se habla. Y entonces tienes una serie de subregistros que para eso estamos las organizaciones de sociedad civil, para decirle no les vamos a dar esa comodidad. Eso es femicidio. Y el Estado es el que tiene que hacer una ampliación de criterios con responsabilidad de lo que ocurre en el país, pero no de lo que ocurre en los papeles, sino de lo que ocurre en la calle, en las comunidades, en las comunas, en los recintos, en los barrios, porque parece que hacen todo en el escritorio y ese es el problema. Gracias. Muchísimas gracias, Gerald. Quisiera yo continuar también con Martina sobre otros temas de los cuales nos hacen también algunos comentarios a propósito de este programa, y es las formas en las que protestas, las formas en las que reclamas, las formas en las que exiges, en este caso, que se tome en cuenta todo lo que Sonia, lo que tú mismo nos has dicho, lo que Gerald nos ha dicho y hemos expuesto y hemos visibilizado en este espacio, las formas que exigimos para que haya inclusión. Todas, todos, todes deben existir, no deben existir. ¿Cuáles son los límites en este caso de la protesta? Coméntanos tú. Creo que hay una dimensión que hay que analizar y es la legitimidad. Entonces siento que a veces cuando hay cuestionamiento a las formas de protesta que realizamos del movimiento de mujeres, y que como ya hemos nombrado, creo que las tres hemos nombrado como todo un contexto sociopolítico al que nos enfrentamos. Entonces, a veces el cuestionamiento a las formas de protesta contra ese sistema, contra ese contexto socioeconómico, sociopolítico, viene también digamos, de un modelo profundamente androcéntrico y profundamente, ¿cómo le diría? Como de formas correctas de protesta. Entonces, siento que esos cuestionamientos vienen también de esta misma racionalidad, que es una racionalidad que se inscribe en el sistema capitalista, que no solo desvaloriza, digamos, las demandas que tenemos las mujeres frente a un contexto innegable de desigualdad, frente a un contexto innegable de violencia estructural, sistemática e histórica. Es como vamos a seguir cuestionando a las mujeres, es como, ¿por qué protestan de esta forma? Pero no vamos al fondo del sistema y por qué el sistema es así. ¿Por qué las mujeres, digamos, protestan contra este sistema? Es porque es injusto, es porque es profundamente desigual. Y las formas de protesta creo que en su mayoría son válidas, son legítimas y vienen en concordancia con el hartazgo, con el sentir que tú no estás protegida. El sentir en carne propia que tu cuerpo es desvalorizado en la sociedad, que tú no, que tú estás excluida, que tú, digamos, te enfrentas a unas condiciones de exclusión, de desigualdad y de explotación específicas. Entonces siento que a veces esos cuestionamientos que se hace a la protesta de las mujeres y del movimiento de mujeres y de los movimientos feministas viene de esa racionalidad patriarcal que cuestiona en general cualquier actuación que tengamos como mujeres, como sujetas políticas. Entonces, creo que más bien por ahí iría mi respuesta. Igual en lo que tú decías, como todos, todas y todes, siento que es importante y fue un consenso, digamos, en el espacio en que yo milito, que es la Alianza Nacional Transfeminista, es entender que nosotras militamos como mujeres y disidencias, porque entendemos que no solo vivimos en un sistema patriarcal, sino que vivimos en un sistema heteropatriarcal, que tiene unos modelos sociales que dictan comportamientos, que dictan subjetividades, que dictan, digamos, formas de relación que son profundamente opresivas hacia las disidencias sexogenéricas y hacia las mujeres.
Ahora, esto es importante porque hay varios cuestionamientos y vemos sobre todo los pronunciamientos que hay desde distintos sectores, ¿no? Respecto de que nos ponen a la RAE, que la RAE ya ha impedido, ha prohibido el todas y todos y que no saben de dónde sale el todes, que la inclusión no pasa por un todos y todas, sino que la inclusión pasa por abrir efectivamente los espacios, aprender braille, lenguaje de señas. Son ejercicios que nos ponen a diario, ¿no? Quizás para enfrentar las acciones que las mujeres están haciendo o las posiciones que están teniendo precisamente para visibilizar estas brechas, para visibilizar la inequidad, para visibilizar la violencia y para visibilizar sobre todo su presencia. Creo que ahorita me va a salir lo de cientista social. Yo estudio en la ciencia social, entonces creo que ahorita me va a salir eso para explicar de la forma más pedagógica posible la cuestión del lenguaje. Cuando analizamos cuáles son las instituciones sociales que norman los comportamientos de los individuos en las sociedades, creo que sobre todo se nos viene a la mente la familia y el Estado. Son las dos principales instituciones que se nos vienen a la mente, pero no, la primera institución social que norma los comportamientos, que norma las conductas, que crea, digamos, estados de normalización es el lenguaje. El lenguaje hay que entenderlo como una institución social que está reconociendo existencias o invisibilizando existencias. ¿Y por qué nos disputamos del lenguaje? No es por un capricho, sino por una necesidad profundamente política. Disputarnos del lenguaje es disputarnos una institución social que ha sido construida bajo un modelo heteropatriarcal. Entonces, al ser construida bajo un modelo heteropatriarcal, solo reconoce un tipo de sujeto, que es un tipo de sujeto, digamos, funcional al sistema, que va a ser el hombre en su mayoría heterosexual. Entonces, entender esto, entender que, digamos, el sujeto idóneo del sistema social es el hombre heterosexual, que va a ser blanco, que va a ser asalariado, es entender que el lenguaje va a ser construido en torno a ese sujeto. Y por eso es que nosotras hemos vivido una invisibilización en el lenguaje histórica. Inclusive hay algunos cuestionamientos a la normativa porque, digamos, a la Constitución como Carta Magna en general, bajo los cuestionamientos de la teoría feminista, porque inclusive este primer contrato social que se hace, esta normativa que se crea para normar las relaciones sociales en un estado de derecho, siempre se lo hace entendiendo como el sujeto al hombre. Entonces, disputarnos del lenguaje es disputarnos también la normativa, es disputarnos las conductas, es disputarnos la normalización de un montón de cosas, aunque nos parezca difícil de comprender, pero en general, nuestra primera forma de relacionarnos con el otro es el lenguaje. Y por tanto, el lenguaje constituye un mecanismo o de violencia o de invisibilización, pero también puede ser un mecanismo de reivindicación. Y por eso nosotras decimos, vamos a disputarnos del lenguaje, entendiéndolo como una institución social y vamos a reivindicar esta forma de comunicación con el otro. Entonces, en el sentido de que nosotros decimos todes, estamos reconociendo la existencia política, la existencia como sujetos políticos de las personas que se identifican, que se autoidentifican, no en el género femenino ni masculino, sino como en un género no binario. Entonces entendemos que esta lucha no solo es, y como le decía, no es como entender a las mujeres como un grupo homogéneo y que solo nos disputamos, digamos, la desigualdad de género en base, digamos, al sexo, sino como más bien nos disputamos los sentidos y nos disputamos que también hay otros sujetos que históricamente también están siendo oprimidos, que históricamente también están siendo invisibilizados, y por eso nuestro acuerdo político ha sido que este 8 de marzo, aquí al menos, digamos, de forma nacional en esta alianza que les contaba, nuestro acuerdo político ha sido Mujeres y Disidencias Marchamos. Mujeres y disidencias como una articulación profundamente política, como una reivindicación histórica de existencias que hemos sido invisibilizadas, excluidas, discriminadas y oprimidas históricamente. Gracias, Martina. Quisiera pasar con Sonia. Sonia, aprovechando este espacio que es bastante amplio para poner en claro las ideas y las cosas,
Yo no quiero dejar pasar para mí este hecho vergonzoso que ha pasado a la justicia ecuatoriana del tema de Carlos Flores. Quiero insistir en ello y tener su versión, porque me parece absolutamente vergonzoso. Esta jueza innombrable de Montecristi ha argumentado en su revocatoria de medida que el hombre tiene incapacidad mental. Yo personalmente asistí a ese proceso, en algunas ocasiones asistí a las sesiones cuando este hombre fue procesado y advertí, me di el tiempo de llegar temprano a la audiencia, de llegar primero, incluso cuando estaba solo con el policía él, y pude advertir algunas actitudes un poco extrañas. A su juicio, ¿qué opinión le merece este argumento de la incapacidad mental supuesta para haber liberado a Carlos Flores? ¿Cuál es su versión, Sonia? Sonia, ¿está? Hola. Ya. Ahí estamos. Ahí. Sí. Sí. Ya. Esta argumentación de incapacidad mental es una total patraña, un total absurdo, porque ya se probó que este individuo es completamente viable en sociedad, inclusive hasta trabajo que tenía, que era de coger cosas pequeñas como medicamentos, separar y entregar a las farmacias, sea normal, lo de él está en su interior. Ahora, en lo que usted se refiere, claro que esto es una cosa terrible que pueda suceder, más que todo con la lucha que hemos tenido y con la comprobación, la locura de este tipo. Ya hemos comprobado, si usted ha asistido, usted hubiera podido ver cómo inclusive las actuaciones de él dentro del juicio, como sí, chuparse los dedos del pie, chuparse los dedos de la mano para hacer ver su locura, que al final él mismo se descubre cuando está ya la pronunciación del dictamen de la sentencia, grita, no es posible. Ya, entonces se recupera de inmediato, y más todo en la cárcel tenemos un video de cómo agradece, cómo le tratan en la cárcel, cómo está con su celular, es decir, una mentalidad totalmente clara. Ahora, dentro del juicio que ellos siguen a nuestras espaldas, ahí está lo terrorífico y lo inaceptable de la justicia. O sea, ellos tienen una parte de revisión del juicio. El juicio ya estaba terminado, estaba apelado. Nadie les dio un sí en la apelación que hicieron ellos. Entonces, ahora, a esta edad del tiempo del crimen, ellos hacen una nueva revisión. Piden una nueva revisión del juicio sin nosotros saber, sin que las familias sepan, y eso creo que está por ley, algo así. Ya, entonces piden que la revisión del juicio y ponen a sus psicólogos, a sus psiquiatras, ponen ahí a sus peritos para que le observen la conducta y dictamine que sí tiene un problema mental. Y al otro lado del juicio también ponen de que es un buen muchacho y está ayudando en la administración de la cárcel de Azogues, y también que está estudiando abogacía. ¿Cómo así? Pero además, Sonia, pero además él no tenía cómo estar. Sí. Además, él no tenía cómo estar en la cárcel de Azogues. Eso también ya nos resulta muy, muy extraño, porque tal y como se tipificó el caso del cual él fue responsable, tenía que cumplir su pena en una cárcel de máxima seguridad o de controles mucho más fuertes, como sería en este caso la cárcel de Turi. Él ya tuvo un primer beneficio, él y el otro femicida del que estamos hablando también, de ser trasladado a Azogues. A La Roca deben mandarles, don William Terán. En vez de estar haciendo las selvas ahí como Bukele. Eso mismo es, incuestionable y risible. Por eso les dije, hay una risa sardónica para nosotros las familias que esto nos hace. Ya estaba dada, o sea, está sentenciado por los jueces de lo penal, una burla primero, ya. Salvan esa sentencia que tenía que estar en la cárcel de Turi, más no que estuvo, ya. Siempre la gente a mí me está avisando, yo no me averiguo, sino me avisa, me llama, y eso también es una tortura. No está en esa cárcel, le van a pasar a la cárcel de Azogues. Para pasarle a la cárcel de Azogues se crea allí una fundación, que yo desde hace tiempo les dije, porque la gente de Cañar, la gente de Azogues, me llamó y me dijo, están trayendo a los máximos criminales, como es el de su hijita.
Ya, perdóneme que le diga, están trayendo y llevando a nuestros presos de menor peligrosidad a la cárcel de Turi, nuestros presos que han infringido, ya sea en choque o en alguna cosa menor, ya, les están llevando allá y trayendo a estos, allí se fueron, ahí les llevaron con el fin. Esta fundación tiene un fin bueno, como decir, rehabilitar a los presos drogadictos, pero los presos drogadictos también hay un espacio en donde se dice los presos que accedan a eso sean los que están en salas de mínima seguridad, y no a los asesinos de máxima seguridad. Entonces la fundación tuerce sus proyectos, digamos, tuerce sus ponencias, porque se abre la fundación y trae a los criminales para rehabilitarles. Y vemos allí que entra Ordóñez, Cordero, Flores, e inclusive estuvo también el Mangajo. Ya, entonces a quienes estaban llevando. Y lo peor, que también ahí tenemos como propiciante una mujer. Ya, es lo que más duele, y esta señora inclusive fue compañera de colegio de mi hija. Increíble. Ah, ¿en serio? Entonces, ¿Eran compañeras? Y ahora ejerce un cargo público. Claro. Increíble. Y ahora ejerce un cargo público por elección popular. Creo que le valió, antes de entrar a posesionarse siquiera, creo que se poder también les vale a las personas para ya lograr sus fines y quedarse tranquilas. Ya, pero vemos que la ciudadanía sí me ha comprendido y sí nos comprende, las familias de víctimas, y sí se ha lanzado su voz de protesta. Y más aún me indigna tanto, hasta las lágrimas, que en la casa funesta donde le acabó a mi hija, donde le dio una muerte fea que nunca quiero pensar, en esa casa vemos en los documentos expedidos para esta fundación, han puesto la dirección de la fundación, que esa dirección donde murió mi hija está como la dirección de esta fundación. Entonces, digan que si no es, que se nos ríen al frente de nosotros. No he sabido la dirección, yo pensé que era en la cárcel de Azogues, porque allí funcionaba, pero la dirección esta es justamente la casa donde dejó asesinada una fundación que dice luchar por los derechos de las mujeres, luchar por la hermandad, luchar por... Allí vemos este horror, esta dirección. Ya, yo quisiera cerrar los ojos ante tanta crueldad, ante tanta injusticia, ante tanta burla de estos femicidas, de estos asesinos, que la justicia, la coima seguramente les da apogeo, les incentiva, como decía, para que maten a una mujer de la forma más terrible y en pocos años estén libres. Y hacerles, si pusieron su ejemplo, también hacerles ver en la cabeza, que su cerebro comprenda la magnitud del hecho y que tienen que pagar justo. Al menos que cumplan un 40% de justicia, como dice la ley, y allí puedan pedir un habeas corpus, no luchar como ellos mismos dijeron, tenemos para que pase a la cárcel de Azogues, esté ya en 5 años, esté dado la libertad, o menos, en 3 años esté dado la libertad, para que esté en la cárcel de Azogues, una cárcel suite hotel, para una cárcel que nunca tenían que estar, y eso era lo que hemos pedido al SNAI, pero el SNAI nunca nos dio oído a las familias. ¿Dónde está el preso? Nosotros sabíamos dónde está, más la SNAI contestó en ese entonces a nuestra concejal Lourdes Cuesta, asambleísta, y le contestó antes, ¿no? Sí, a la asambleísta. Sí, a la asambleísta Cuesta de nuestra ciudad, le contestó, porque ella me ayudó en el pedido, porque yo decía, están allí, pero no tenemos una firma de autoridad que nos corrobore para hacer una denuncia, porque está allí. El jefe del SNAI, este señor Moncayo, no se dignó en contestarnos, sino únicamente en redes y escuetamente, como un desprecio de que ellos, los PPs, tienen derecho a la privacidad.
porque están siempre amenazados por las familias, como de Ripley. Recordemos porque que la vida de ellos corre peligro y ellos como autoridades de la SNAI tienen que proteger esas vidas. Y a nosotros, las familias, ¿quién nos protege? ¿Quién nos dio una respuesta en ese entonces? Yo ya anticipaba de hecho, pero desgraciadamente nadie pudo hacer. En esa cantonal, sí, yo también exhorto, pero el exhorto quedó como que se lee y se bota al tacho de la basura. Los del SNAI se nos rieron en ese entonces. El gobierno tiene que ver qué autoridades están allí, porque comprendo que el SNAI es una entidad aparte, pero el Estado sí puede intervenir, el Estado es el ejecutante. ¿Quién entra allí? Si son amenazados, en todo caso, salgan de allí, salgan de su puesto, pero no se dejen amenazar o cohimar, porque vemos este hecho terrible de que la SNAI no ayuda a las víctimas, sino él se basa en su protección total, inclusive que derechos humanos hablan de la protección a los víctimas, que son víctimas de... Sí, estamos teniendo algunos problemas de conexión. Sonia, se está cortando mucho el diálogo. Vamos a ver si lo podemos arreglar, porque no se está entendiendo bien lo que estamos... Sí, vamos a continuar hasta ver si logramos superar esto. Ya nos quedan poquitos minutos para cerrar este diálogo. Yo quisiera continuar con Gerald. Geraldine, hablamos de las mujeres víctimas de femicidio, pero hay otras víctimas a las que no se les está mirando, que son los hijos e hijas de estas mujeres que quedan en la orfandad. Ya nos comentaba Sonia hace un momento que las pensiones van hacia los padres femicidas y no a manos de quienes realmente se hacen cargo de estos niños, que generalmente son las abuelas maternas, en este caso, quienes asumen esta responsabilidad. En algún momento se llegó a hablar de que el Ministerio de Inclusión Económica y Social iba a entregar un bono a los niños y niñas, pero para esto se requería que efectivamente haya la sentencia por parte de un juez que establezca y determine que efectivamente se trató de un femicidio. Esto puede tomar muchísimos años, pero además, como decíamos también hace un momento, los temas de reparación no se cumplen. Así es, el tema de las familias que quedan afectadas, impactadas por el femicidio es bien complejo, no es solamente un problema. Hijos de hijas que quedan en la orfandad, menores de edad, es una deuda enorme que tiene el Estado de cómo reparar. El MIES tiene ahora el bono, está en la entrega del bono de femicidios que se llama, y ese bono es otra de las políticas que se hizo en escritorio, y recién ahora, gracias, digamos, a toda la movilización de las madres, de las propias familias y de las organizaciones que estamos levantando la voz, hemos logrado que se revea la entrega de ese bono y que por lo menos lo cumplan. Mira, hay unas disparidades tan profundas y tan irrisorias, ¿no? Tú tienes en provincias como el Napo, en donde una funcionaria del MIES consigue un bono de vivienda para la abuela que se queda con 4 nietos, ¿no es cierto? Y tienes en Pichincha, en Quito, un equipo que te dice que no pueden acceder al bono porque tienen el bono de la pobreza. Es como esas cosas, ¿no? Entonces tienes al interno del MIES, hay un desconocimiento absoluto, depende de qué provincia estés y depende de cómo puedas tener el apoyo de las familias y de las organizaciones para acceder. Pero el bono es un derecho y ya no se requiere sentencia. Apenas ocurre un hecho, ya debería entregarse ese bono. Eso es lo que es la última resolución que se dio desde el MIES. Se ha hecho un esfuerzo enorme para concretar ese bono realmente a las abuelas, a las hermanas que se quedan a cargo. Hay hermanas que se quedan con 3 sobrinos, 4 sobrinos más sus hijos, 4 más 3, 7 menores a cargo. ¿Y dónde está el apoyo del Estado? Así que esa es otra deuda. Así que el ministro del MIES está con esa tarea, ha dado su palabra de que está intentando resolver todos los temas administrativos internos para entregar. Porque lo que deben saber los oyentes que nos escuchan hoy y las oyentes es que el bono, el Estado no le puede entregar dinero a un niño y a una niña o a un adolescente. Entonces, ¿qué sucede? Tenía que haber preparado todo lo administrativo para que eso suceda. Y en eso se encuentran. Creo que se han dado pasos firmes en respecto a eso, pero eso no es todo. Digamos, esa es una parte de lo que se puede dar, pero el bono ni siquiera cubre las necesidades básicas. Es un bono de $80.
y tienes tantas disparidades, Agustín, Rosana, que es impresionante. Mientras más hijos, ¿ustedes qué dirían? O sea, supónganse que una víctima tenía 6 hijos. ¿Ustedes qué harían? ¿Se le da menos o se le da más o se le da igual a cada niño? Bueno, según el MIES, se le da, si tiene más de 2, se le va mermando el bono a cada hijo. Y le hemos dicho al MIES, eso es un irrespeto a los derechos humanos de los niños. ¿Acaso que los niños se dividen? Cada uno fue afectado, cada una fue afectada. Entonces todavía hay que resolver estos nudos realmente que hay para concretar la política pública, porque es tremendo. Y una abuela que tiene el bono de la pobreza, con más razón requiere el bono de femicidios, no al revés. Dime en qué cabeza de un funcionario o funcionaria pública se le ocurre negarle a una abuela porque recibe el otro bono. Esa es esa impavidez de lavarse las manos, de decir yo no hago el trámite. Y eso le decimos ya basta. Eso está ya desde el nivel central del MIES, ya está dada la orden. Todos los equipos MIES tienen que poner atención en eso. Ahora, Gerald, otro tema que ya en estos minutitos que nos quedan quizás rapidito y que no podemos dejarlo de lado, también la situación de las casas de acogida. Vemos que todo el tiempo las casas de acogida tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder brindar toda esta asistencia de mujeres que llegan así, a veces creo que hasta descalzas, con sus hijos en brazos, huyendo de sus agresores. Pero el tema económico ha sido también muy preocupante respecto de la situación de las casas de acogida. Había retrasos en los pagos, hay la necesidad de acordar también con los gobiernos seccionales en cada una de las localidades y si es que existe o no un presupuesto ahora a través del Ministerio de la Mujer para poder sostener a las casas de acogida. Sí, digamos, el tema de casas de acogida son un servicio esencial. Para quien no sabe, son albergos temporales para víctimas de violencia que huyen de los lugares porque están a punto de cometer un femicidio contra ellas, ¿no es cierto? Entonces son el único mecanismo que tiene el Estado para prevenir femicidios. Y eso la convierte en un servicio esencial. En este momento estamos a la espera de esta declaratoria de las casas de acogida como un servicio esencial a nivel nacional para saltar una serie de líos administrativos que también hay al interno de la estructura gubernamental. Sin embargo, este año ya se han firmado los convenios, se encuentran en todos los trámites para la entrega de recursos y lo que queremos es avanzar más. Esa es la declaratoria de servicios esenciales para garantizar que aunque haya movilidad de funcionarios y funcionarias, esto se vaya cada año, digamos, renovando de manera rápida, fácil y ágil. Todavía hay mucho por hacer, estamos en mesas de diálogo con el Ministerio de la Mujer. Y sí, Rosana, falta mucho que hacer. Los gobiernos municipales, ahora hay 5 casas de acogida a nivel municipal en el país que están peligrando la entrega de los recursos porque hay nuevas autoridades electas. Entonces no puede depender de quién va a la elección. Tiene que ser una resolución a largo plazo porque es un servicio esencial. Esa es otra deuda, esa es otra de esas infamias que vive el Ecuador. O sea, digamos, cada vez que hay nuevas autoridades parece que quieren renovar y refundar todo, cuando ya está dado, hay un proceso previo. Como casas de acogida llevamos desde el 2008 generando un proceso en el vínculo entre sociedad civil y Estado. Y eso se tiene que retomar y ver las lecciones aprendidas, ver cómo avanzamos hacia mejorar y fortalecer los servicios en todo el país. Gracias, Geraldine. Bueno, estamos ya en el cierre, ¿no? ¿Verdad? Sí, justamente quería yo ya a manera de conclusión también darle la palabra, por supuesto, a Martina. Estamos ya con 2 minutitos, nos hemos pasado en el tiempo, así que pedirte que por favor mucha concreción en esto, pero ya para ir cerrando, Martina, tus palabras. Muchas gracias por el espacio. Yo solo quería concluir que es importante entender este enmascaramiento de cifras. Lo que acaba de nombrar, lo que nombró Geraldina sobre el enmascaramiento de las cifras sobre feminicidio y las subcategorías, siento que es importante relacionarlo con múltiples enmascaramientos y ocultamientos que hace el Estado Nacional respecto a las cifras. Como lo nombré en la Seguridad Social, es un caso parecido. El IES muestra una equidad en el acceso a seguro social como derecho y es mentira, enmascara los problemas de cobertura. Solo 2 de cada 5 personas de población económicamente activa accede, las mujeres accedemos como dependientes, accedemos sobre todo en condiciones de subalternas, en condiciones muy diferenciadas respecto a los hombres, y siento que el primer paso para la transformación es el reconocimiento. Y el ocultamiento ya es una posición política y siento que el Estado debe primero reconocer que hay efectivamente inclusive
hacer estadísticas con un sesgo muy androcéntrico ya incide en la reproducción de la desigualdad. Entonces, el primer paso que debe seguir el gobierno nacional es el reconocimiento en cifras para la transformación que queremos en realidad. Gracias, Bien, queremos ya con esta breve conclusión de Martina ir cerrando el programa que nos ha convocado la mañana de hoy, solidarizarnos, realmente nos solidarizamos, Sonia, con toda esta situación. Conocemos que el Consejo de la Judicatura ha iniciado un proceso contra esta jueza de Manabí. Hemos conocido también que han sido estos dos casos de los dos femicidas de acá de Cuenca, pero además hay otros 26 casos en manos de esta jueza en condiciones que se han otorgado y entregado este tipo de acciones en condiciones irregulares, de exhortar además a la ciudadanía a hacer un seguimiento a esta fundación de la actual viceprefecta de el Azuay, que ha estado de alguna manera de la mano y ha sostenido y apoyado para que se den estas situaciones. Felicitarte, Gerald, por haber sido reconocida entre las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras. Creo que realmente todo tu trabajo nos inspira, nos sumamos también a esa felicitación y por supuesto un agradecimiento y felicitación también a Martina por esa lucha constante e incansable, porque lo que juega aquí es precisamente que no nos cansemos, que podamos seguir pese a todo lo que está aquí y todo lo que hemos hablado, que de alguna manera pueden llegar en su momento a frustrarnos, pueden llegar a cansarnos. Pues ahí está el reto, seguir adelante, seguir en la lucha y no decaer. Agradecerles, por supuesto, invitarles a seguir nuestra página, que como siempre estamos con unos muy buenos artículos, www.vocesazuayas.com, y nos estaremos viendo el próximo domingo. Gracias, Rosy, gracias, Sonia, Geraldine, Martín, un fuerte abrazo y nos veremos pronto. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Muchas gracias. Muchas gracias tanto a Geraldine y a Martina, también mujeres de lucha, y a ustedes, periodistas, por hablar con la verdad. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.